Buenas a todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad quiero hacer otra reflexión sobre el tema de una vez salvos, siempre salvos. A ver, vamos a verlo de este modo. Hay gente que piensa que si el día de hoy fueron a una congregación, se arrodillaron y pidieron perdón y dijeron: Jesús, te acepto en mi corazón, sé el Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados, piensan que por haber hecho esa oración han sido salvos. Muy bien, no tengo nada en contra de la oración de la fe. Pienso que es muy útil, pienso que es un buen comienzo para ir por un camino que puede mostrarte y revelarte cómo nacer de nuevo. Pero no es suficiente para ser salvo esa oración. Y luego vamos a seguir hablando de esto. Pero, ¿por qué muchas personas tienen una confusión con respecto a su salvación una vez que han buscado de Cristo, una vez que han confesado a Cristo como Señor? ¿Qué pasa? Lo que generalmente se piensa en el mundo evangélico es que si yo acepté a Cristo hoy, yo he sido salvo, Dios ha perdonado todos mis pecados, pero tengo que mantener un cambio en cuanto a mi comportamiento, en cuanto a mis obras, para que ese cambio me mantenga salvo. O sea, prácticamente viene siendo algo así como que el día de hoy acepté a Cristo, Dios escribió mi nombre en el libro de la vida, a partir de ahora soy hijo de Dios, pero tengo que procurar que ese nombre permanezca escrito en el libro de la vida, porque si me descuido en cosas como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, si me descuido en esas cosas, si empiezo a hacer lo que me da la gana, empiezo a volver a una vida de pecador, como viene siendo emborracharme, decir groserías, fornicar, adulterar, tener problemas de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo sigo manteniendo la vida que mantenía antes de que me hayan predicado a Jesucristo, lo haya confesado como Señor, entonces seguramente Dios va a borrar mi nombre del libro de la vida y vuelvo otra vez a estar condenado. Pero ¿qué pasa? Esa misma gente que piensa eso le dice a esas personas que supuestamente fueron salvas y luego volvieron a la condenación, que si se arrepienten nuevamente, Dios los va a volver a perdonar y va a volver a escribir el nombre en el libro de la vida y van a volver a ser salvos. Eso, hermanos, no tiene ningún sentido. Dios no va a estar escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Lo que Dios hizo, lo hizo una vez y para siempre. La salvación es una vez y para siempre. No existe la primera persona, no existe nadie que luego de haber confesado al Señor Jesús, luego no haya vuelto a pecar. No importa qué tan sorprendente, qué tan convincente, qué tan gloriosa haya sido su transformación cuando supuestamente confesó a Cristo y creyó, no importa el impacto que eso haya tenido en su corazón, siempre van a volver a pecar. Y no lo va a hacer una, sino todos los días va a volver a pecar. En primer lugar, porque hasta con el pensamiento se puede pecar, con una mala imaginación, con un mal pensamiento, con algo que solamente ocurrió aquí y que solamente lo sabe Dios y lo sabes tú. Ya pecaste ahí. Los ojos, siempre se nos van los ojos y pecamos. Las palabras, la ira, siempre en algo vamos a pecar. Independientemente del contacto o el llamado que hayamos tenido del Señor tan fuerte, pecamos. ¿Por qué? Porque el pecado vive en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. No podemos deshacernos de eso. Porque lo que conoce a Cristo es el alma, pero el cuerpo sigue amando el pecado, el cuerpo sigue buscando el pecado. Hay métodos para controlar el cuerpo, hay métodos para debilitar la carne y fortalecer el espíritu, pero siempre va a haber pecado porque no estás cambiando la naturaleza de la carne. Muy bien, también hay otras personas que dicen, bueno, está bien, pero esas personas que tú dices que un día confesaron a Cristo y luego se apartaron, es porque nunca fueron salvas. Vivían en una fantasía, vivían en una religión, en algo emocional, pero nunca fueron salvos realmente. Por eso es que aunque estaban en la iglesia no estaban escritos en el libro de la vida, aunque habían confesado al Señor no estaban escritos en el libro de la vida y luego se reveló lo que había en sus corazones y que no eran salvos. Y si esa persona después vuelve y no se aparta es porque en la primera oportunidad Dios no escribió en el libro de la vida y no fue salvo, pero ya en la segunda sí. O sea, ¿a qué estamos jugando? Miren, si tú para decirle a una persona que tiene que hacer obras para saber si realmente fue salvo y que si no está haciendo esas supuestas obras de justicia es porque nunca fue salvo, es prácticamente como que tú estuvieses diciendo que la salvación se gana por obras, porque yo tengo que demostrar algo que ya tengo
para que ese algo que ya tengo sea efectivo. Porque si yo no demuestro que yo tengo ese algo no es efectivo. O sea que si a mí me hacen una transferencia de $1 millón a mi cuenta de banco y yo no le tomo un captura a la transferencia y no le muestro el capture a la gente donde voy a comprar en el supermercado, si no le muestro al banco el capture, si no le muestro a nadie el capture, yo no tengo $1 millón en el banco porque no he mostrado el capture, porque no he demostrado que tengo $1 millón en el banco. No, el $1 millón está ahí, ¿entiendes? Tú no tienes que estar demostrando algo cuando tú lo tienes. Sí, es verdad que Dios hace un cambio en uno, paulatino, pero no es para que tú estés demostrando nada, porque si no, no se va a hacer efectiva tu salvación. Ese cambio viene en algunas personas muy rápidamente. Hay personas que cuando conocen a Cristo empiezan a tener una transformación en el mismo llamado, porque ahorita vamos a hablar más de lo que es el llamado y lo que es ser escogido. Pero hay personas que tienen una transformación rápida, son salvas. Otros que están en el llamado no han sido salvos y tienen una transformación rápida también, porque en el llamado hay transformación. Y hay otros que ya han sido salvos y también tienen una transformación lenta y otros una transformación rápida. ¿Por qué? Porque los cuerpos son los que llevan el pecado y cada cuerpo es distinto. Hay cuerpos que por genética tienen más tendencia al pecado que otros. Por eso es que hay personas que no conocen nada de Cristo, pero se portan mejor que muchos cristianos. Y hay personas que tienen una lucha y han conocido la Biblia, la palabra, aman a Dios, pero tienen una lucha tan grande porque su cuerpo pide tanto pecado que lo jala más a caer. Porque es una cuestión de genética, es una cuestión de los antepasados que tuviste, es que tanto pecado hicieron, que tanta vagabundería hicieron, que te heredaron genéticamente. Cada lucha de cada persona con su cuerpo es diferente, no es igual. Por tanto, no se puede juzgar a una persona por las cosas que externamente hace para saber lo que hay en su corazón. La manera de saber si otra persona o si tú mismo eres salvo es qué dice esa persona con respecto a la salvación, cómo la entiende. Y aquí vamos a esta pregunta. A ver, yo muchas veces he hablado con cristianos evangélicos y les pregunto, mira, ¿tú eres salvo? ¿Tú crees que si tú mueres ahorita vas al cielo? Estoy hablando de personas consagradas que oran, que leen la Biblia, que predican y dicen, bueno, no sé si soy salvo, pero yo me esfuerzo. Yo busco a Dios y si soy salvo, bueno, Dios verá. O sea, no saben, no tienen la certeza, no tienen la seguridad, no tienen el valor de decir, sí, yo soy salvo. Si yo me muero ahorita, me voy al cielo. No lo tienen. ¿Por qué? Porque no están seguros. Y esa es la evidencia de que una persona realmente nunca ha sido salva. ¿Por qué? Porque la Biblia, en su palabra, y son gente que conoce la Biblia, te da seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación no es una idea, no es una teología que nos inventamos porque somos positivos, no. La Biblia te dice que si eres salvo hay una seguridad en la salvación. Porque la Biblia dice que Él murió por los pecadores una vez para siempre. O sea, eso quiere decir que Él pagó por todos y cada uno de los pecados. Es lo que dice el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y al tercer día resucitó. Él murió por los pecados de toda la humanidad, por todos y cada uno de los pecados. Él murió por los pecados que cometiste desde que tuviste uso de razón y fue tu primer pecado cuando realmente sabías lo que era bueno y que era malo, hiciste lo malo. En ese momento pecaste por primera vez. Cristo murió por todos los pecados que has cometido desde que comenzaste a pecar siendo un niño que tuvo conciencia hasta lo que estás cometiendo en este momento. Si me estás maldiciendo porque estoy enseñando esta doctrina, estás pecando. Cristo murió por este pecado también y por los que vas a cometer mañana, pasado mañana, dentro de 10 años, si es que, bueno, llegamos a los 10 años porque estamos cerca del fin. Pero murió por todos tus pecados, por todos, pagó todo, la deuda completa. Mira, es como que tú tienes un niño inscrito en una escuela y tú hablas con la persona que vende la comida en la escuela, en la cantina, le dicen en mi país. Y tú le dices al cantinero de las meriendas, mire, mi hijo va a pedir aquí comida todos los días. Yo le voy a dar esta cantidad de dinero, mucho dinero. Mi hijo no se va a poder gastar eso jamás, ni porque se pida toda la cantina completa, se pida todas las empanadas, todas las cosas. Aquí tiene una cantidad fuerte. Yo pago de una vez todo. Mi hijo lo que pida, usted se lo da, ¿sí? Porque ya se pagó todo. Ah, muy bien, señor, muy bien, firmamos aquí. El hijo todos los días pide bastante porque su papá ya le pagó una cantidad que alcanza para todo. Y el hijo, cuando se gradúa, todavía le quedaba cuenta
Era imposible que el hijo se gastara toda la cuenta y pudo pedir todo lo que le dio la gana porque la cuenta estaba total y absolutamente pagada. Lo mismo, señores, ocurre con Cristo y nosotros. Él pagó todos nuestros pecados. Pero hay una diferencia en el ejemplo que yo estoy poniendo con lo de Cristo. Y es que el padre del niño, hipotético, no sabía cuánto iba a gastar su hijo en la cantina. Por eso es que él mandó bastante, porque una cantidad que ya el hijo no se pudiera gastar. Pero la diferencia con nosotros y Cristo en el tema de nuestros pecados es que Cristo, que Dios Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo, Dios sabía todos y cada uno de los pecados que íbamos a cometer en el futuro, en todo el tiempo de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ve el futuro. Dios no es como usted, Dios no es como yo, Dios es superior. Tú piensas que Dios dijo, bueno, mira, yo voy a morir por los pecados de Pablito, de José, de Luis, pero si de repente él me conoció a los 30 años y me aceptó, yo morí de los pecados que cometió antes de que él tuviera 30 años cuando me conoció, morí por todo eso, ya, yo pagué la deuda de todo eso, pero de ahora en adelante Pablito, Luisito, José van a tener que caminar derecho sin pecar más, porque yo pagué por lo de atrás, pero por lo que viene en el futuro no. Ojo, no puedes pisotear mi sangre. Si pecas otra vez, estás pisoteando mi sangre y todo lo que yo hice en el pasado ya no vale, te vas para el infierno. ¿Tú piensas que Dios es así? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Pues no tiene sentido. Dios sabe lo que vas a hacer en el futuro, todas tus obras buenas y malas, y pagó por todos y cada uno de tus pecados. La cuenta está completa porque Él sabe todo. Él ve el futuro no es una sorpresa para Él, está fuera del tiempo, no es como nosotros que estamos dentro del tiempo y el espacio. Él está fuera, está más allá. Él sabe todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Es Dios, por favor, deja de verlo como te estás viendo a ti. Él es superior a nosotros, por eso pudo hacer todo esto. Si no, no sería Dios. Entonces Dios pagó por todos los pecados. Tú no puedes cometer un pecado por el que Dios no haya pagado en la cruz del Calvario. O sea, que si tú crees esto, tú eres salvo, pero también debes reconocerte como un pecador, porque esa es la otra. La gente, no, ya yo no soy pecador, yo soy santo, yo soy la santidad encarnada. Yo camino, yo no soy humano, yo soy otra cosa. Tú eres un mortal, no te me acerques, no me toques, no toques mi unción, no me contamines. Así está viviendo el mundo evangélico hoy, ignorancia. El apóstol Pablo dijo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, que tú eres más santo, tienes más carácter de Cristo que el apóstol Pablo. Yo lo dudo. Y él dijo de los pecadores, yo soy el primero. Entonces, hermanos, hermanas, personas que están en el camino, en el llamado, el problema es que cuando tú vas a una iglesia, hablamos de este tema y haces una oración y le dices, Cristo, perdona mis pecados, yo me arrepiento, te acepto, cámbiame, tal. Esa persona no es que fue salva con esa oración. Por eso yo no tengo nada contra la oración, porque también es algo bueno, pero no es suficiente. Esa oración es que entraste a lo que se le dice el llamado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dijo Cristo. Pocos son los que hallan la puerta. Y la puerta es Él. Pero de esos pocos se puede decir que los cristianos evangélicos han hallado la puerta, porque son personas que oran y sienten la presencia de Dios. Dios baja, el Espíritu Santo los hace sentir su presencia. Pueden hasta ver milagros, pueden ver sanidades, pueden ver un cambio en el comportamiento, en el corazón, porque están en el llamado. Son de esos pocos que dijo Jesús que están en el llamado. Pero ahora una cosa es estar en el llamado y otra ser escogido. En el llamado entran todas aquellas personas que han hecho su oración con corazón sincero, puro, que han intentado hacer un cambio en su vida, que han intentado servir en el ministerio, que dejaron las groserías, las borracheras, todo eso. Están en el llamado, pero no han sido escogidos. ¿Por qué? Porque para ser escogidos hacen falta cumplir dos requisitos que la Biblia demanda: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Porque Dios solamente escoge a aquellos que se arrepintieron, que dijeron, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy un pecador y que voy a pecar hasta el día que me muera, pero yo sé que hay misericordia para mí, pero eso es lo que yo soy, un pecador. Así como en la parábola del publicano y el fariseo, donde el publicano fue justificado porque decía, Dios, sé propicio a mí, pecador, y no levantaba los ojos al cielo por vergüenza, porque sabía lo que él era. Ese es el arrepentimiento. Yo soy el primero de los pecadores, dijo Pablo. Ese es el arrepentimiento. ¿Me entiendes? Y el fariseísmo, el espíritu fariseico es, Dios, gracias porque no soy como ese hombre pecador, yo oro todos los días, yo ayuno todos los días, yo le doy a los pobres, yo hago esto, yo diezmo, Ese es el espíritu fariseico. Y la Biblia dice que si la justicia vuestra no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se refería Jesús con que tu justicia supera la de los fariseos? ¿Por qué? ¿Porque te vas a portar mejor que ellos para ser salvo? No.
porque ellos eran religiosos, ellos vivían de sus obras, así que su justicia era imperfecta porque seguían siendo pecadores, mas no lo reconocían. La única manera de que tu justicia superara la de ellos, porque ojo, que los fariseos sí se esforzaban en cumplir la ley, aunque lo hacían con mal corazón, pero se esforzaban. Tu justicia va a superar a la de los fariseos cuando tú, en vez de poner tus obras por delante, digas, ¿sabes qué? Yo tomo al sustituto. Yo reconozco que soy un pecador, pero la justicia de mi sustituto está en mí. ¿Y quién es el sustituto? Cristo Jesús. Cuando tú crees que Él pagó por tus pecados del pasado, del presente y el futuro, Él te está sustituyendo y su vida perfecta, sin pecado, sin mancha, porque Él sí fue alguien que nunca pecó, se pone en ti judicialmente y tu vida de pecado, de corrupción, de maldad, se pone en Él, en la cruz del Calvario, y Él por eso, como Él tomó esa maldad tuya, ese pecado tuyo, el castigo cayó sobre Él en la cruz y la muerte, porque la paga del pecado es muerte, cayó sobre Él en la cruz, pero en ti llegó la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo ve Dios al hombre que se arrepintió y creyó y que fue salvo? Como que estuviese viendo a su Hijo Jesucristo caminando en la tierra que nunca pecó. Así lo ve Dios si usted ha sido salvo. Y a Jesús, como lo vio en la cruz, como si Él hubiese sido tú. Como que castigándolo por lo que tú hiciste. Eso fue lo que pasó. Por eso, creer el Evangelio es el segundo requisito. Y es creer que Cristo Jesús murió por mis pecados, por todos, ya lo expliqué, y al tercer día resucitó. Eso es creer el Evangelio. Si tú cumples esos requisitos, tú eres escogido. Ya no eres solamente llamado, no estás procurando entrar, entraste. Pocos son los que hallan la puerta y procuran entrar, pero no entran. Procurar entrar es, voy a hacer esto para ser salvo, voy a hacer esto para ganarme el favor de Dios, voy a vivir en santidad. Ese está procurando, pero no ha entrado porque no ha creído. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si tú no pones tu salvación completamente en la obra de Jesús, sino que quieres poner un mínimo granito de arena, lo que sea, tú no estás confiando en Jesucristo, no estás confiando en Dios. Tú piensas, bueno, pero yo por si acaso voy a hacer buenas obras, yo por si acaso me voy a portar bien, porque yo no sé, y si a lo mejor yo tenía que hacer algo y no lo hice y me fui para el infierno y Dios estaba esperando que yo hiciera eso, ¿me entiendes? No estás confiando. Dios quiere confianza absoluta. Yo sé que da miedo al principio, yo sé que uno, y si Dios sí quiere que yo me porte bien, si yo, da miedo. Pero es la única forma. Va a llegar un momento en que el pecado te va a abrazar tanto y Dios lo va a permitir para que entiendas que sin Él no eres nadie y que lo necesitas a Él al 100% y no un 99, no un 90, no un 80, sino al 100 para ser salvo. Porque Dios pone restricción en el hombre para que no caiga en sus debilidades muchas veces, pero a veces también suelta. Dios, ¿por qué permites que yo peque tanto? Si yo te amo, si yo oro, ¿por qué no me fortalece? No, porque Dios apoya el pecado, Dios no apoya el pecado. Tampoco te está haciendo pecar, porque Dios no hace pecar a nadie. Él no puede ser tentado ni tentar a nadie. Él lo que puede hacer es soltar la restricción que Él te ponía y de repente te empieza a agarrar el vicio, la corrupción, la contaminación. ¿Y tú por qué? Dios te está soltando un poquito para que entiendas que eres un pecador y que sin Él no eres nadie, porque quieres ser santo en tus fuerzas y no se puede. No tiene lógica un evangelio así. Hace poco estaba escuchando un pastor pentecostal que decía que, criticando a los de la doctrina una vez salvo, siempre salvo, y él decía, ajá, y si una vez salvo, siempre salvo, entonces ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron, salieron del jardín del Edén y perdieron su salvación? Hermano, ¿qué tienes en la cabeza si piensas cosas como esas? O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué Adán y Eva murieron cuando pecaron? Porque ellos no tenían en ese momento la revelación de Jesucristo para ser salvos. Ellos estaban con vida eterna en el paraíso. Pecaron y perdieron esa vida eterna. Ellos sabían que Cristo iba a venir 4000 años más tarde a dar su vida por ellos. Sabían eso. Sabían que tenían que arrepentirse, o sea, reconocerse como pecadores. Y sabían que tenían que poner su fe en Jesucristo. No lo sabían, porque en ese tiempo no había revelación de eso. Sí es verdad que Dios les dio pieles de animales y eso es como que un prototipo de lo que venía en el futuro, ¿no? De que iba a venir Cristo a sacrificarse por nosotros, porque esas pieles tuvieron que haber salido de una muerte, un animal que murió, un sacrificio. Dios les estaba revelando algo de eso,